¿Te has preguntado cómo seríamos hoy como sociedad si aún continuáramos con los mismos métodos de aprendizaje en modalidades presenciales de hace 100 años? ¿O por el contrario, te has preguntado cómo seríamos como sociedad haciendo una transición brusca a la tecnología, donde solo tengamos espacios virtuales de aprendizaje? ¿Qué hay detrás de la educación híbrida? ¿Cuáles son todos estos puntos técnicos que hacen posible esta modalidad de enseñanza? En esencia, la educación híbrida depende de plataformas digitales como Moodle o Google Classroom, que actúan como entornos virtuales de aprendizaje. Estas herramientas permiten subir materiales, crear quizzes interactivos y facilitar clases en vivo vía Zoom o Microsoft Teams. En Venezuela, iniciativas como EduCV o la EVA de la Universidad del Norte integran estas plataformas para conectar aulas en Caracas con regiones remotas, fomentando la colaboración en tiempo real. Técnicamente se usan herramientas colaborativas como pizarras digitales, por ejemplo Jamboard, y apps de realidad virtual para simulaciones inmersivas como explorar ecosistemas sin salir del aula. Esto potencia el aprendizaje personalizado. Estudiantes acceden a videos asincrónicos y retroalimentación inmediata, mejorando la retención hasta un 20% según estudios. Sin embargo, no todo es perfecto. En Latinoamérica, desafíos como la brecha digital y la infraestructura limitada, en áreas rurales mayormente, complican la implementación, con solo el 50% de hogares conectados de manera estable. El modelo híbrido desde lo ético plantea desafíos y oportunidades muy diversas, ya que como función principal permite la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje desde lo presencial y lo digital, marcando así una flexibilidad inusitada para el mayor provecho y comodidad de los actores del ciclo educativo. Por tal motivo, el ejercicio ético en esta modalidad es imprescindible, puesto que debe haber un compromiso notable en ambas partes para llevar a cabo el proceso con precisión y siendo consciente de cuáles son las verdaderas capacidades sin necesidad de falsos discursos ni apropiación de ideas, entendiendo que es fundamental tener la entereza necesaria para lograr los objetivos y competencias adecuadas, sin plagios ni usos de inteligencia artificial ni por estudiantes ni por docentes. Cuando existe ese nivel alto de conciencia e integridad, el modelo híbrido es ideal. En el modelo híbrido el aprendizaje se facilita o se dificulta. El aprendizaje en un entorno híbrido se facilita cuando aprovechamos la segmentación de momento. La parte virtual permite un procesamiento de información más profundo y calmado. Cada persona puede repetir conceptos o revisar material a su propio ritmo sin la presión de seguir la velocidad del resto del grupo. Esta personalización hace que la base teórica sea mucho más sólida antes de llegar al encuentro presencial. Cuando pasamos al aula física, el aprendizaje se potencia a través de la práctica y el debate. Aquí la facilidad viene del intercambio de ideas. Lo que leyó en digital se convierte en una experiencia tangible. Ese es el equilibrio entre el estudio individual y la interacción social, lo que permite que el conocimiento realmente se quede con nosotros y no solo sea información pasajera. Sin embargo, el proceso se dificulta cuando la transición entre estos dos mundos no es clara. El mayor obstáculo aquí no es la tecnología, sino la gestión de atención. Al momento de no tener un entorno controlado al 100%, el esfuerzo por mantener el enfoque es el doble. Si no existe una estructura que lo conecte, lo que pasa en la pantalla con lo que pasa en el salón, el aprendizaje se fragmenta y se vuelve más pesado de seguir. El verdadero motor aquí es el modelo de la flexibilidad, que facilita el acceso, pero la falta de organización dificulta mucho la retención. Teniendo en cuenta que cada modalidad tiene sus dificultades, algunos de los riesgos que podemos encontrar en esta modalidad híbrida sería la dificultad para mantener la atención entre ambas modalidades simultáneamente, cosa que, claro, podría afectar el rendimiento académico de cada estudiante. Podríamos encontrar también que para los profesores podría ser algún tipo de agotamiento por tener que gestionar y diseñar formatos diferentes al mismo tiempo.
Ahora, hablando específicamente de la modalidad virtual, podríamos encontrarnos con que pueden haber fallas técnicas, como lo es el problema de la conexión a internet, problemas con la cámara o problemas con el audio. O podemos también observar que podría haber algún tipo de aislamiento de parte de los alumnos, por ende una pérdida de la espontaneidad y del sentimiento de pertenencia. En la modalidad presencial, para algunas personas podría haber dificultades como lo es el traslado y en el problema de la misma, siendo que pueda haber una pérdida de la motivación. Profundizando en las cualidades positivas del modelo híbrido, tenemos que combinar las fortalezas de la educación presencial con las ventajas de la modalidad en línea. Esta estrategia permite aprovechar el uso de plataformas digitales sin dejar de lado la experiencia directa en el aula. En el área de las TIC, el modelo híbrido es especialmente útil porque facilita el acceso a nuevos recursos tecnológicos, actividades prácticas y contenidos digitales, mientras que las clases presenciales refuerzan la explicación, la práctica guiada y el trabajo colaborativo, es decir, que aprovechamos lo mejor de ambos mundos para desarrollar de una manera especial un aprendizaje integral y pleno, tomando las herramientas tecnológicas como un amplio mundo para la información y reforzando a través de la enseñanza cara a cara, donde pueden surgir preguntas que pueden ser respondidas por el docente en el momento. Yo creo que la modalidad híbrida es súper beneficiosa. Por lo menos a mí me gusta mucho la presencialidad. Me gusta ir a la universidad, hablar con los profesores, de repente aclarar ciertas dudas que salen en el momento. También el hecho de compartir entre amigos, sumado a que también podemos entre nosotros aclarar ciertas dudas, hacer prácticas, debates. Pero también me gusta, por otro lado, la modalidad virtual, porque con el tema del trabajo y los pendientes de la universidad, hay días que me puedo levantar desde temprano, adelantar pendientes que tenga de diferentes materias, adelantar también el trabajo de una manera mucho más eficiente. Y no tengo que esperar todo el día hasta que se haga la 1, 2 o incluso algunas veces 4 de la tarde a salir de la universidad, donde hay momentos que de verdad se me dificulta mucho, tomando en cuenta el tiempo que tardo en llegar a mi casa, mientras preparo mis cosas, etc. A mí me parece que esta modalidad brinda mucho balance y mucho dinamismo a la vez. Cuando entramos en debate sobre si estamos a favor o en contra de la educación híbrida, es inevitable retroceder hacia donde todo comenzó, el 2020, el año de la pandemia, y en el año en que muchos de nosotros vimos por primera vez un método de enseñanza completamente virtual. En esa época estaba empezando el bachillerato, estaba en primer año, y no voy a mentir, estaba muy asustada en cómo íbamos a recibir las clases, pero sobre todo en cómo íbamos a enviar las evaluaciones, porque en mi caso desconocía la mayor parte de herramientas educativas de forma virtual, por lo cual fue una enseñanza de la mano de mis profesores, pero también nosotros le enseñamos mucho a ellos. Fue un camino un poco caótico, pero bastante lindo, ya que nos dimos cuenta que podíamos avanzar frente a las adversidades. Realmente, gracias a esto, tuve la fortuna de poder conocer tanto los privilegios de la educación virtual como los privilegios de la educación presencial. Por eso hoy en día defiendo fervientemente la educación híbrida, porque siento que es una manera de que podamos obtener lo mejor de ambos mundos, la flexibilidad de horarios de la educación virtual y la enseñanza humana, la interacción cara a cara con nuestros profesores y compañeros. Por eso hoy en día, si me preguntan mi método de enseñanza o cómo veo el futuro de la pedagogía, realmente lo veo en la educación híbrida. Mencionemos ahora otro punto interesante, y es que, ¿cuál es el impacto del modelo híbrido en la salud mental del individuo? Veamos, las modalidades en línea han aportado beneficios importantes para la salud mental, como mayor flexibilidad, menos traslados y la posibilidad de organizar mejor el tiempo personal. Para muchas personas, esto reduce el estrés y la presión académica. Sin embargo, desde mi punto de vista, las clases presenciales son más saludables a largo plazo. El aislamiento que puede generar la educación totalmente virtual afecta la motivación, la concentración y el bienestar emocional.
Estar en un aula permite socializar, expresar ideas, sentirse parte de un grupo y recibir apoyo directo tanto de docentes como de otros compañeros. Y es que a través de la presencialidad podemos no solamente recibir el conocimiento de manera monótona, sino que podemos interactuar de manera más fluida en una sociedad que quiere aprender al igual que nosotros. Desde la perspectiva económica, el modelo híbrido es sencillamente la evolución lógica. A veces nos cerramos en lo que antes era mejor, pero si nos detenemos a ver los números, la presencialidad total hoy es un lujo innecesario. No se trata de ahorrar dinero, se trata de dejar de desperdiciarlo en logística que no nos suma académicamente. Pongámonos a pensar cuánta gente con talento se queda por fuera de la universidad porque no le dan los números para el transporte, la comida o la mudanza. El modelo híbrido le quita ese impuesto al estudio. Cuando le permites a alguien formarse desde su casa la mitad del tiempo, le estás dando oxígeno a su bolsillo. La rentabilidad aquí no se mide en los billetes guardados, sino en las carreras terminadas que antes se perdían por falta de presupuesto. Y para la universidad es el mismo reto. ¿De qué sirve tener campus gigantescos y vacíos la mitad del tiempo? La rentabilidad real es invertir en tecnología que nos conecte a todos, en lugar de gastar en cemento y mantenimiento que no nos garantiza que aprendamos mejor. Es pasar de una economía de estar presente a una economía de ser eficiente. Al final la pregunta que les dejo es: ¿estamos invirtiendo en nuestra educación o estamos gastando en el transporte para llegar a ella? El modelo híbrido ya nos dio la respuesta, solo falta que nos atrevamos a aceptarla. Bueno, ciertamente el modelo híbrido puede facilitar muchísimo las cosas cuando hablamos de estudiantes o de profesores que tienen varios trabajos o que realizan diversas actividades, ya que permite una flexibilidad en el horario y eso puede facilitar en gran medida el proceso de enseñanza-aprendizaje. El inconveniente está cuando las personas no tienen los mismos dispositivos, cuando las personas no tienen la misma calidad de señal, cuando las personas no tienen el mismo conocimiento de las herramientas o los dispositivos digitales o no manejan las mismas plataformas. Cuando existen brechas digitales generacionales, por ejemplo, entre un millennial y una persona ya de 50, 60 años, o una persona joven, actual, de 17, 18 años, la brecha es bastante diversa. Pero en términos generales, si se puede equilibrar todo lo que es la parte de la plataforma digital, realmente el proceso es mucho más sencillo y más cómodo para todos. En resumen, el modelo híbrido no es solo una moda, sino una evolución pedagógica que integra lo mejor de ambos mundos, interacción humana y tecnología accesible. Potencia el aprendizaje personalizado, inclusivo y eficiente, preparando a estudiantes y docentes para un futuro digital. Adoptémoslo con responsabilidad para incrementar su impacto en la calidad educativa.